Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Florencia Came. Les doy la bienvenida al taller de la Red de Maíz del Sur de Buenos Aires, titulado Manejo de maíz en el sur de Buenos Aires, a cargo de Aníbal Cerrudo. A lo largo de la presentación podrán ir enviando sus preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación se las pasaré al orador. Les recomendamos hacerla en el transcurso de la presentación. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Además podrán contar con detalles sobre lo que estamos haciendo desde el Sistema Chacras dentro de la web de APRESID. Las redes temáticas de APRESID, como la Red de Maíz del Sur de Buenos Aires, se enmarcan en el programa Sistema Chacras de APRESID. Sistema Chacras es el programa de investigación y desarrollo de APRESID y buscamos generar conocimiento aplicado a través del protagonismo horizontal de los participantes y del aprender produciendo. Es por eso que la estructura de las redes está compuesta, como pueden ver en la siguiente imagen, está compuesta por productores y técnicos quienes brindan su experiencia y tiempo para llevar adelante la experimentación, empresas que apoyan los proyectos y aportan tecnologías y conocimiento, y una coordinación técnica que aporta conocimiento científico a la red y que está a cargo de, en este caso, de Aníbal Cerrudo, nuestro disertante de hoy. Así, desde la coordinación de la red, aprovecho a agradecer a todos por su participación en la misma. Me gustaría hacer una breve introducción del disertante. Aníbal Cerrudo es ingeniero agrónomo, magíster en producción vegetal y doctor en ciencias agrarias, investigador en INTA Balcarce, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, integrante del Grupo de Ecofisiología de Cultivos de la Unidad Integrada Balcarce y productor agropecuario en el sudeste de Buenos Aires. Así que ahora sí, los dejo con Aníbal en la presentación. Muchas gracias. Bueno, la idea de este taller es seguir discutiendo el efecto de prácticas de manejo en maíz sobre el rendimiento, apuntando sobre todo a ambientes con alguna limitación mediana o severa, que puede ser edáfica o climática, ¿no? Que genera escasez de agua. Este tipo de ambientes son muy frecuentes en el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ver aspectos relacionados con la fecha de siembra, con la densidad, con la selección de híbridos, y algunos aspectos relacionados con la demanda de nutrientes o la nutrición de los cultivos. Gran parte de los datos que vamos a presentar fueron generados en el marco de la red de maíz del sur de Buenos Aires de APRESID, hechos o generados por productores, en campos de productores, utilizando tecnología de productores, y esto ocurre gracias a una integración muy buena que se está dando entre productores, técnicos, instituciones y empresas. Así que es algo muy valioso. Gran parte de la información que vamos a presentar se está generando por los productores. Arranquemos con lo que es la fecha de siembra. Como comentamos, gran parte de los ambientes, o hay una proporción importante de ambientes restrictivos en el sur de Buenos Aires. Y ya está establecido, ya lo vimos incluso en otros talleres, que el efecto de la fecha de siembra es muy fuerte, o la fecha de siembra tiene mucha potencia en incrementar el rendimiento y estabilizar el rendimiento en ambientes restrictivos. Es así que esta red de maíz del sur de Buenos Aires comenzó siendo una red que evaluaba híbridos y prácticas de manejo en siembras tardías. Entonces, noten en la figura que ustedes ven a la izquierda, van a ver en qué momento ocurre el periodo crítico en un maíz sembrado temprano y en un maíz sembrado tarde. Noten cómo el periodo crítico del maíz sembrado tarde se atrasa en el tiempo. Esta es la clave de la potencia o del efecto de la fecha de siembra sobre estabilizar el rinde o incrementar el rinde en ambientes restrictivos. Es tratar de ubicar ese periodo crítico en un momento con balance hídrico más favorable. Noten que arriba tenemos la curva de la evolución de la demanda, que es un componente del balance, y en la figurita que aparece inserta tenemos barritas. Las barras más altas indican la demanda acumulada en el periodo crítico para cada una de esas fechas de siembra, y las barras más cortas la precipitación ocurrida. Entonces, ¿qué podemos decir? En principio podemos ver que para esos 30 años en que se promedió la información, en el sur de Buenos Aires, en Balcarce particularmente, es esperable que la oferta de la precipitación no cubra la demanda, o sea que vamos a necesitar reservas.
o va a haber estrés. Por otro lado, un balance más favorable para la fecha de siembra tardía no es esperable porque uno espera más precipitaciones, porque no hay argumentos para decir que va a llover más o menos en enero o en febrero en este caso. Pero sí se ve un claro efecto y significativo en la demanda. Hay una caída en la demanda a medida que nosotros atrasamos ese periodo crítico, y este es el componente que más estaría o que está afectando al balance de agua o está poniendo a la fecha tardía en una condición más favorable. ¿Bien? Para poner en contexto cuánto pueden ser estos, qué efecto pueden tener estos 30 milímetros menos de demanda, podemos ver lo que pasa cuando en el trabajo de Pablo Calviño, que se generó en función de datos CREA del sur de CREA Tandil, se incrementan 30 milímetros el consumo o el balance. Noten cómo en ambientes muy restrictivos tiene gran impacto en el rendimiento. Esto se va perdiendo a medida que el ambiente es menos restrictivo, ¿no? Entonces, la fecha de siembra incrementa productividad, estabiliza rendimientos en ambientes restrictivos. La pregunta ahora es, ¿hasta qué momento dura esta ventaja sobre la fecha de siembra temprana? ¿Hasta qué nivel de recursos? Y para empezar a responder esa pregunta podemos ver esta figura. Esta figura nos muestra la ventaja en kilos de rendimiento, o sea, en rendimiento del maíz tardío sobre el maíz temprano en función del rendimiento del maíz temprano, que sería un indicador de los recursos que ofrece el ambiente. Esta figura está generada complementando un trabajo que generó Diego Rotili con datos de CREA Suroeste, más datos de la Unidad Integrada Balcarce, más datos que generamos este año con los muchachos de la regional Necochea, del sur de Buenos Aires. Y lo que nos muestra es, otra vez, claramente un efecto muy grande de la fecha de siembra en ambientes restrictivos, es demoledor, o sea, realmente el impacto es sobresaliente. Ahora, vemos que ese efecto o esa ventaja se va reduciendo a medida que el ambiente ofrece más recursos. Para este set de datos, para esta función que ajustamos en función de estos datos, el momento donde se igualan las productividades, o los recursos donde se igualan las productividades, ocurrirían en ambientes en los que el maíz temprano rinde entre 8.500 y 9.000 kilos. O sea, a partir de ese nivel de productividad del maíz temprano, ya no habría tantas ventajas para el maíz tardío e incluso empezaría a ser ventajoso sembrar el maíz temprano. Ahora, a fin de julio, cuando comenzó la campaña este año, por ejemplo, en Balcarce, el maíz temprano estaba con 14-15% de humedad en el grano. El maíz tardío con 19-20% de humedad. O sea, hay una diferencia de 5 puntos de humedad. Considerando el valor del maíz actual, más solo el secado, sin tener en cuenta paritarias, solo secado, asumiendo que los dos pagan paritarias, la ventaja que tendría que tener el maíz tardío para equiparar en ingreso al maíz temprano es de 770 kilos, ¿no? Esta ventaja va a variar en función de lo que cueste, o sea, el valor del maíz y el valor de la secada. Pero si consideramos o internalizamos esto en la figura que les acabo de mostrar, esto correría incluso más hacia ambientes más restrictivos el momento o el punto en el que debemos cambiar el maíz tardío hacia el maíz temprano. La idea no es traer recetas, ni mucho menos. La idea es que veamos o que discutamos estos conceptos, entender qué está pasando, entender que la ventaja se reduce cuando aumenta la disponibilidad de recursos y por qué, y tal vez repensar, o sea, tal vez lo que vemos cuando recorremos la zona es que muchos planteos que están en maíz tardío o que se pasaron a maíz tardío podrían tener ventajas si vuelven a manejos de fecha de siembra temprana con ciertos recaudos. O sea, algo que no es menor es que en este set de datos que les muestro, la fertilización no tiene problemas, o sea, no hay deficiencias, por ejemplo, nitrogenadas. Perfecto. Hablemos ahora de qué está pasando con la productividad, con la tolerancia a estrés,
como resultado del avance genético, el mejoramiento genético, algo que también hemos hablado en otros talleres, pero es algo realmente que ha generado altísimo impacto en los sistemas actuales que producen maíz. Este trabajo es un trabajo que hizo Javier Di Matteo ya hace unos años, pero es muy ilustrativo. Y cada línea que ustedes están viendo nos está mostrando el rendimiento de un híbrido de maíz a lo largo de distintos ambientes ordenados de menor a mayor, ¿no? Menos disponibilidad de recursos a más disponibilidad de recursos. Lo que es claro es que la línea que está más abajo es el híbrido liberado primero, y a medida que vamos subiendo en líneas, son híbridos liberados más tarde. Lo que es claro es que cada híbrido que surge o sale al mercado rinde más que su híbrido predecesor. O sea, el mejoramiento ha tenido un efecto muy fuerte en la productividad del maíz, en todo ese rango de ambientes. También podemos decir que ha tenido un impacto muy alto en la productividad del agua. O sea, cada vez producimos más grano por milímetro de agua disponible, que eso es lo que nos está mostrando esa figura. Ahora, noten que en los ambientes más restrictivos, más a la izquierda en esa figura, es donde en términos relativos hay más efecto del mejoramiento. Javier nos demostró en su trabajo que no solo se incrementó la productividad del cultivo, sino que también se ha incrementado en gran medida la tolerancia a estrés. Y esa tolerancia a estrés, que fue buscada por las empresas, en gran medida surgió de técnicas de mejoramiento, que una de estas es seleccionar en altas densidades. O sea, estresar al individuo con densidad en las parcelas cuando están compitiendo contra otro híbrido. Como resultado, este incremento en tolerancia a estrés también es esperable entonces un incremento en la tolerancia a densidad. Se incrementa la densidad de maíz y ya no esperamos esas caídas marcadas que veíamos en híbridos más antiguos. Las empresas buscaron esto y claramente lo encontraron. Los híbridos actuales son más tolerantes a estrés y también esto explica gran parte de la expansión del maíz a ambientes más restrictivos. Ahora, también encontraron mayor plasticidad reproductiva. Los híbridos actuales de maíz presentan relaciones entre el rendimiento por planta y recursos por planta proporcionales, lineales, muy parecido a lo que mostraba el cultivo de soja. Esto fue un gran cambio. Noten la típica respuesta de un híbrido antiguo. Un híbrido antiguo presentaba una respuesta más bien curvilineal, donde si la planta tenía excesivos recursos, ya no los podía traducir en rendimiento. Y esto era muy peligroso, o sea, no era peligroso, pero esto generaba problemas si nos quedábamos cortos en densidad. Entonces, por un lado más tolerancia a estrés, por otro lado más plasticidad reproductiva, uno esperaría que las curvas, las típicas curvas de respuesta a densidad de maíz, se estén aplanando, sean cada vez más planas, haya cada vez menor respuesta. Entonces ahora cuando vamos a los datos generados por la red de APRESID, encontramos esto, justamente, veamos, a la fecha tenemos pocos datos de este año, es una combinación de que se adelantó esta grabación y se atrasó la cosecha por las condiciones ambientales, pero tenemos algún dato. Pero bueno, vamos a usarlos del año pasado. Chillar, el año pasado, un ambiente relativamente bueno, más de 500 milímetros de agua disponible. Noten cómo no hubo efecto de la densidad. Claramente se tiene que haber expresado la plasticidad reproductiva para estos híbridos en esa densidad de 30.000 plantas por hectárea. Vamos a Carué el año pasado, un ambiente mucho más restrictivo. Noten que el rendimiento osciló, se movió alrededor de los 5.000 kilos. Noten cómo incrementamos la densidad más allá de 40.000 plantas, nos vamos a 50.000 plantas y tampoco hay efecto de la densidad para ningún lado, no hay efecto de la densidad, siempre hay efecto del híbrido. Y ahora sí, datos de este año, de Falcon, en Pringles, un ambiente muy restrictivo, 190 milímetros en toda la campaña, con 2 meses donde prácticamente no llovió, una productividad bajísima, pero aún en ese ambiente no encontramos respuesta a densidad. O sea, vamos a hacer las densidades más altas y no alcanza a haber una reducción significativa en rendimiento. Esto nos está mostrando, o es el resumen de lo que acabamos de ver. Este es el gran cambio que ha ocurrido en los híbridos, que permite cambios grandes en el manejo de densidad y cambios grandes en el avance del maíz hacia ambientes mucho más restrictivos.
Para complementar, estos son datos que se generaron este año en Lobería, en un campo de la regional Necochea, con Juan Tisted, Guille Divito, Josecito Sendoya, todos de la regional Aprecid de Necochea, bueno, y nosotros de la Unidad Integrada Balcarce. Otra vez, de la red sacamos 2 híbridos que estuvieron siempre en el grupo de máximo rendimiento el año pasado, uno macollador y uno bien plástico, y los sembramos en 8 ambientes, desde un pie de loma hasta la Napa, en un lote de Santo Domingo. ¿Y qué se ve? Que no hay efecto ni del híbrido ni de la densidad. Noten que es una nube de puntos y no hay un efecto claro, de hecho no hay efecto significativo. Puede haber una tendencia a que el híbrido no macollador rinda algo más en los ambientes más restrictivos que tuvimos, que es algo que estamos estudiando, estamos viendo cuál es el consumo de agua extra que pueden tener ese macollo en un planteo en baja densidad en estos ambientes. Es algo que está llevando adelante Ignacio Masigove del posgrado de la Facultad de Balcarce. Por último, nutrición, requerimientos de nutrientes. Es también otro mensaje que ya lo hemos discutido, pero creo que es importante seguir viéndolo. Acabamos de ver que la productividad del agua subió enormemente, prácticamente se duplicó en las últimas décadas para maíz. Ahora, si agarramos híbridos, esos mismos híbridos que usó Javier Di Matteo, agarramos 3 contrastantes, liberados en distintas épocas, que es lo que hizo Mariana Robles, y los sembramos y les damos distinta cantidad de nitrógeno y vemos cuánto rinde el maíz y cuánto nitrógeno absorbe, vamos a obtener una figura como esta, donde el híbrido viejo es el amarillo, el híbrido intermedio es el rojo y el híbrido más nuevo es el azul. Las pendientes al origen en estos puntos, ¿no? O sea, estas pendientes, son la eficiencia de uso de nitrógeno. Y noten que las pendientes máximas, ¿no? Las máximas eficiencias, entonces, no han cambiado en gran medida. Y en nuestros campos, en general, estamos cerca de las pendientes máximas. No estamos en condiciones o en situaciones donde pueda haber gran consumo de lujo. Somos más bien pijoteros en la aplicación de fertilizante. Por lo tanto, para materializar todo este incremento en la productividad del agua, este incremento en la productividad del maíz por este factor que no podemos controlar, tenemos que readecuar la nutrición nitrogenada o la nutrición en general. Y un claro ejemplo lo obtuvimos el año pasado, este año todavía no tenemos los datos, en la red de maíz del sur de Buenos Aires. Un ambiente muy restrictivo, Coronel Rosales, viene al oeste, en Buenos Aires, con 270 milímetros en la estación de crecimiento, un suelo somero, donde tal vez hace unos cuantos años atrás la productividad o el rendimiento objetivo al que uno apuntaba era muy bajo, no se fertilizaba, tal vez no se sembraban híbridos en función de estas características o rasgos fisiológicos de los que hablamos, plasticidad reproductiva, tolerancia a estrés, sino en función del precio. Hoy día podemos alcanzar 5 toneladas de maíz, en este caso en particular se pudieron alcanzar 5 toneladas de maíz, pero para lograrlas hubo que aplicar el nitrógeno en función de la figura que nos muestra Mariana, ¿no? Tenemos que realmente, para alcanzar ese nuevo potencial o ese nuevo rinde alcanzable en Coronel Rosales, tuvimos que aplicar en un ambiente realmente muy restrictivo nitrógeno. Esa es un poco la idea. De no olvidarnos de esto, no se mueven igual agua que nutrientes. Entonces, ¿qué vamos a discutir en el taller o qué discutimos en este taller? Por un lado, hablamos de la fecha de siembra. Es indudable, la fecha de siembra aumenta la productividad y estabiliza los rendimientos en ambientes restrictivos. Ahora, cuando nos vamos yendo hacia ambientes más productivos, esa ventaja se va reduciendo. Y no nos olvidemos de considerar la humedad de grano, que hoy día es un costo no menor, sobre todo en ambientes del sur de Buenos Aires. Esto es algo que tal vez no es tan fuerte en el norte. El mejoramiento genético ha incrementado en gran medida la productividad del agua y el rinde alcanzable. Ahora, ¿qué pasó?
¿Cómo cambió lo que es el manejo de densidad del maíz en función de estos nuevos híbridos? Baja la respuesta, vemos que baja la respuesta. En ningún ambiente estamos encontrando diferencias significativas, o las diferencias son mucho menores. Cuesta mucho más encontrar esa típica respuesta con un óptimo muy marcado. ¿Y por qué? Porque aumentó la tolerancia a estrés y porque aumentó en gran medida también la plasticidad reproductiva. Ahora, cuando vamos a ver la nutrición de nitrógeno, vemos que la respuesta es creciente. ¿Por qué? Porque el rinde objetivo, por lo que acabamos de decir, ha subido mucho, pero la eficiencia en el uso del nitrógeno, la eficiencia con que la planta puede usar el nitrógeno para producir grano, no ha cambiado mucho, ha aumentado pero muy poquito. Por lo tanto, hay que salir a subsidiar ese nuevo rinde alcanzable. Y un poco, no es un poco, pero esto es lo que se ve muchas veces cuando uno recorre, ¿no? Manejos que están sobrados de plantas, o sea, sobran plantas en función de lo que estamos viendo, y muchas veces vemos que falta nitrógeno, sobre todo en estadios reproductivos avanzados. Gran parte de este nitrógeno extra que van a requerir los híbridos actuales se absorbe después de floración. Así que bueno, ese es el mensaje final. Por último, bueno, estas personas que aparecen acá, o estos nombres, son los que llevan adelante toda la red de maíz del sur de Buenos Aires. En el mapa figuran los sitios que estamos analizando y que vamos a tener disponibles para armar la publicación, que va a estar lista lo antes posible. Dependemos mucho de las cosechas. Muchas gracias. Bueno, la idea... Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por tu disertación, por tu presentación muy interesante. No quiero dejar de agradecer nuevamente a todos los que hacen esta red, productores, técnicos y empresas que participan, así que muchas gracias a todos. Ahora sí abro el espacio de preguntas con algunas preguntitas que fueron llegando de la audiencia. La primera, Aníbal, es si tienen resultados o experiencias en la zona de Pringles, Suárez, si nos puedes desarrollar un poquito más sobre eso. Sí, es la zona oeste de Buenos Aires. Algunos de los resultados que mostramos, Pringles, hay de Tompkins, hay de Dorrego, el de fertilización. Gran parte de la red está apoyada sobre el oeste o suroeste de Buenos Aires. Tenemos ensayos de comparación de genotipos, 2 años, y ensayos de comparación de densidades por genotipo. 1 año con todos los genotipos y este año que hay datos que faltan todavía porque se retrasan, son cosechas que se retrasan, donde tenemos híbridos contrastantes en cuanto a características de interés, por ejemplo, plasticidad reproductiva, macullaje, en distintas densidades. Así que sí, hay datos y van a seguir surgiendo datos este año de esos ambientes. Buenísimo. Relacionado un poquito a eso que mencionabas recién, a esta pregunta que llega, dice, ¿qué recomendaciones darías sobre el uso de híbridos con diferentes estrategias de plasticidad, macolladores prolíficos? ¿En qué situaciones cada uno? Prolificidad y macollaje. Sí. La pregunta es excelente. Hay líneas de investigación activas en Balcarce, en la UBA, en distintos centros de investigación al respecto. Ahora, tenemos datos, la red ha generado datos al respecto, y si ustedes ven los datos que presentamos, o si ven la gacetilla o lo ven online de la red, van a ver que los híbridos que estuvieron en todos los ambientes de la red del año pasado, en el grupo de máximo rendimiento tuvimos híbridos. O sea, que no difirieron el rendimiento entre ellos, estuvieron en el grupo de máximo rendimiento a través de todos los ambientes. Tuvimos híbridos que macullaban, híbridos prolíficos, híbridos que eran plásticos pero no eran prolíficos, o sea que tenían una espiga con muchos granos o granos grandes en cada espiga. Por lo tanto, a las claras se ve que no sería el aspecto más importante para elegir el híbrido este tipo de características. Más allá de eso, estamos estudiando, por ejemplo, qué cantidad de agua consumen los macollos. Tenemos la idea de que nosotros en muchos de estos ambientes bajamos la densidad de plantas en parte para transferir el consumo de agua hacia etapas reproductivas. Bajamos el número de vástagos por unidad de superficie, sembramos pocas semillas. Ahora, híbridos que
deciden, no deciden los híbridos, pero macollan en función del genotipo y del ambiente, en baja densidad, reciben luz, en esos ambientes incluso en dorrego, temprano en el ciclo, cuando se gatilla el macollaje, hay agua en el suelo. Entonces las condiciones son de un ambiente de altos recursos, macollan las plantas. Entonces la idea que tenemos a priori es que esos macollos van a consumir el agua que nosotros queríamos retrasar o queríamos reservar para etapas críticas. Y eso es lo que está activamente en estudio. Ignacio Masigove, de hecho, lo está haciendo. Hizo un flor experimento este año acá en Balcarce y midió cuánta agua consumen los macollos. Y claramente no consumen, o sea, los resultados que muestra él es que no consumen tanto como pensábamos, y un poco apoyan los resultados de él. Los híbridos macolladores no tuvieron ningún tipo de castigo en ambientes incluso muy restrictivos, pero son pocos datos todavía. Pero a lo que voy, o sea, el mensaje final, no sería lo principal, ya que hay híbridos con todas las características que maximizan el rinde en todos los ambientes. Buenísimo, pequeño adelanto. Y acá esta pregunta me parece que está interesante. Dice, ¿cuál fue el cambio que vieron o en cuanto a fenotipo y manejo que permitió transformar estas fechas de siembra en la zona? Bien. Bueno, lo vimos acá. La fecha de siembra tiene una potencia muy grande para incrementar rendimientos y sobre todo para estabilizar rendimientos, para levantar pisos en ambientes con restricciones hídricas severas. Corremos el periodo crítico hacia momentos con menos demanda. Ahora, la pregunta es, creo yo que la pregunta es ¿por qué antes no lo hacíamos? ¿Por qué tienen los híbridos actuales que no tenían los antiguos? Bueno, y ahí lo que creo yo que debemos pensar es en características que tienen que ver con sanidad, con manejo de insectos. Recuerden que cuando nosotros atrasamos fecha de siembra, en general la incidencia y la severidad de insectos o plagas animales y enfermedades era mayor. Entonces, paralelamente con el incremento en varios aspectos que buscaron las empresas, estuvieron mejorando y tenemos híbridos cada vez más resistentes o tolerantes a enfermedades. Tenemos tecnologías que nos permiten controlar muy bien los insectos. Por otro lado, y sobre todo pensando en el sur de Buenos Aires, impacta muchísimo con el atraso en fecha de siembra la humedad en el grano, el ambiente para el secado de esos granos. Entonces estamos dispuestos, si estamos sembrando tarde, estamos dispuestos o a pagar un secado que hoy día es inviable o a esperar un secado en campo, ¿no? A pagar en una secadora o a esperar que ese grano se seque en el campo. Entonces se han prolongado los secados, tenemos secados larguísimos, con plantas que quedan en pie, sosteniendo una espiga, desde que llegan a madurez fisiológica, muchas veces con las primeras heladas en estas siembras tardías, hasta hoy que se está cosechando maíz, incluso acá en Balcarce. Entonces, creo que ha mejorado muchísimo, se han mejorado muchísimo los híbridos actuales y tal vez no lo vemos tan claro, la tolerancia a síndromes de quebrado y vuelco, las cañas, el anclaje de la planta. Eso ha sido fundamental. Después, ¿qué otras tecnologías que me estoy acordando? Es todo lo que es capacidad de manejar grano húmedo. O sea, creo que en estos últimos 20 años ha cambiado notoriamente la capacidad que tenemos de manejar grano húmedo en relación a silos bolsa o la integración de sistemas de producción agrícola con producción ganadera y el consumo de estos granos. Eso por un lado. Eso es lo que creo yo, esa pregunta hacía referencia a la fecha de siembra. Sí. Después, en lo que hace a la densidad, que es otro de los pilares del manejo, del cambio en el manejo que permitió que el maíz avance en estos ambientes más restrictivos, o sea, vamos a bajas densidades, con híbridos que también son extremadamente tolerantes a estrés, ese es el cambio. Altísima tolerancia a estrés, que nos salva en esos ambientes muy restrictivos, que aunque bajemos las densidades, muchas veces los tenemos, y plasticidad reproductiva, que lo vimos en la presentación, que también, tal vez sin buscarlas explícitamente al inicio, las compañías la obtuvieron. Entonces, eso nos permitía bajar densidad, pero sin que caiga el techo de rendimiento de las bajas densidades. Antes, hace unos cuantos años, si yo bajaba densidad, el techo al que aspiraba era más bajo que el piso que necesitaba. Es un juego de palabras, después lo piensan y lo van a ver. Pero lo que pasó es que hoy día a plantas aisladas de maíz, supongamos 20.000 plantas por hectárea, con muchos recursos, tienen un techo de rendimiento que está por arriba de los pisos que yo espero. Entonces, yo me conformo con una planta con 20.000 plantas por hectárea que alcanza un rendimiento de 6.000 kilos, 7.000 kilos. Es espectacular. Es más de lo que yo estaba buscando en ese ambiente. Ese es otro gran cambio.
Y por último, ya que estamos en práctica de manejo, no podíamos, piensen lo que hubiese sido tratar de sembrar 20.000 plantas, 25.000 plantas, 30.000 plantas de maíz sin tener la tecnología que tenemos hoy en día para control de malezas. No solo por moléculas nuevas, sino por genes nuevos introducidos en las plantas que nos permiten aplicar distintas moléculas, ¿no? Ese es otro gran cambio. Entonces, creo yo que es un claro ejemplo de innovación. Pequeñas no, tecnologías independientes que en conjunto permiten transformar, ¿no?, un sistema productivo. Lo explicaba ayer Ignacio Vilastorza. Hace 10 años no sembraban 1 hectárea de maíz y hoy el 30% de la superficie de los campos que manejan son maíz. Un gran cambio. Vos recién mencionabas el tema de humedad de cosecha, de esto de alargar los periodos de secado, y me parece que esta pregunta está relacionada con eso. A ver si nos puedes responder o contar algo sobre esto. Dice, ¿tienen datos de micotoxinas en maíz tardío por la importancia en la zona para planteos mixtos? ¿Diferencias entre híbridos, momentos de cosecha? Yo no. La red no lo ha hecho, pero es algo relevante y pertinente y no sería descabellado pensar que pronto se va a empezar a evaluar. Claudia Castellari y Anita Balcarce llevó adelante, o es la que lleva adelante varias líneas que tienen que ver con micotoxinas en granos, y sí les puedo comentar que ellos ven que cuando retrasan la cosecha aumenta la incidencia notablemente, y muchas veces tienen niveles, o sea, tienen contenidos de toxinas que están por arriba de los tolerados, sobre todo en aflatoxinas y cearadenonas, que son las que generan muchos problemas en cerdas gestantes. Así que es un gran problema asociado a la fecha de siembra tardía y al maíz, y lo vamos a tener también en lo que es maíz de segunda en esta región, va a ser muy importante. Y hay una interacción grande con el genotipo. No es lo mismo un genotipo bien dentado con endosperma mayoritariamente harinoso respecto a un genotipo con un endosperma más córneo. Hay trabajos, no tantos nacionales, aunque también se está estudiando en Argentina, pero hay sí mucha historia o sea, bastante información generada en otros países. Buenísimo. Paso a la siguiente pregunta que llega de la audiencia. ¿Cómo ves el distanciamiento entre hileras en ambientes restrictivos hasta 1,5 entre líneas? Hasta 1,5 metros entre líneas. ¿Cómo ves el distanciamiento entre hileras? Es una pregunta que no es la primera vez que la hacen. Yo siempre viene a la cabeza. Lo que siempre propongo pensar cuando uno propone espaciar hileras en estos ambientes restrictivos es que piensen en la densidad. Si a mí, supongamos que yo parto de un maíz que está en 80.000 plantas y me dicen, mira, el ambiente es muy restrictivo, va a faltar agua, pero no puedes bajar la densidad. Entonces, ¿qué hago? Hago eso. Abro las hileras, manteniendo la densidad constante, las plantas se comprimen en la hilera, aumenta el sombreo mutuo, los cultivos transpiran en función de la radiación interceptada, no en función del área foliar, entonces estoy bajando la transpiración. Si no hay evaporación, voy a bajar el consumo. Es espectacular, funcionaría. Ahora, si a mí me dicen, la verdad que el ambiente es restrictivo, y para hacer lo que quieras, podés separar hileras, podés bajar densidad. Si yo siembro 25.000 plantas, las plantas ya están sueltas, están a la misma distancia entre plantas en la hilera que entre plantas, entre hileras, ¿se entiende? Es un planteo mucho más cuadrado. Entonces, que yo separe hileras no va a tener gran efecto, ¿se entiende? Bueno, es difícil que me conteste el que preguntó, sí, pero no sé si fui claro, pero piénsenlo porque tiene que contemplar, para ver esto, hay que contemplar la densidad y el espaciamiento. No lo podemos hacer con uno solo. Puede tener sentido en un cultivo en alta densidad. Ahora, cuando nosotros vemos que el maíz en baja densidad tiene alta plasticidad reproductiva, podemos bajar la densidad, entonces el distanciamiento entre hileras pasa a segundo plano. Ahora, en maíces no plásticos, por ejemplo, hay ejemplos en Sudáfrica, algunos trabajos hemos leído, con el maíz más bien pensando en el maíz antiguo, trabajaban con el espaciamiento entre hileras, separaban hileras hasta 2 metros en función de los recursos que disponían en ese ambiente, pero manteniendo las densidades.
Bueno, hay para estudiar, están en los libros de producción de cereales, hay un capítulo que lo pueden ver, y si no, en un libro de Fernando Andrade y Víctor Salas también está bastante claro cómo está explicado, lo pueden ver ahí. Buenísimo. Y también aprovecho para recordar que si acá dentro de la plataforma de Congreso hay un espacio donde pueden ubicar a los oradores y les pueden hacer preguntas o hacer un seguimiento si ustedes ven que quedaron dudas con respecto a alguna pregunta que hayan hecho, pueden hacer ese seguimiento. Te hago la siguiente pregunta, Aníbal. Arranca primero con una felicitación por la presentación, así que dice felicitaciones, muy didáctico el orador, y la consulta es, ¿qué híbridos utilizaron en el chillar? ¿Son datos promedio? En un ambiente de tanto potencial, ¿ninguno expresó una mejora de rendimiento frente al aumento de densidad? ¿No hay un beneficio por incrementar la captura de radiación en etapas tempranas? Son como muchas preguntas. Varias preguntas. Bien, los híbridos en particular, yo no me voy a alargar a mencionarlos ahora, ese año fueron donde entró Chillar, por los años de este año, de Chillar de este año no están, son del año pasado, son 12 híbridos de distintas compañías, cada compañía llevó los materiales que quería probar, así funciona la red, entonces tenemos híbridos de todas las compañías, híbridos de punta de todas las compañías. Claramente, lo sorprendente justamente es eso en Chillar. En Chillar tenemos un ambiente que nos muestra que la tolerancia a estrés no nos muestra la tolerancia a estrés. Es un ambiente en el que nosotros esperábamos más estrés. Fue un Chillar mucho mejor al Chillar. Fue un Chillar que se pareció a Venado Tuerto, para ponerlo en esos términos, y donde uno hubiese pensado que 30.000 plantas eran muy pocas plantas para captar todos los recursos que ofrecía ese ambiente y transformarlos en grano. O sea, un maíz antiguo hubiese hecho agua con 30.000 plantas, pero no, se expresó la plasticidad reproductiva de los híbridos actuales y si bien hubo una dispersión, esa barra que yo mostré, o ese box plot que mostré, ese gráfico de cajas, nos muestra la dispersión que hubo entre los híbridos. Hubo híbridos que se complicaron un poco más en 30.000 plantas que otros y hubo diferencias significativas entre híbridos. Después miren bien no la presentación, pero eso está online, lo pueden ver. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo se expresa la plasticidad reproductiva y por qué no responde el rendimiento de maíz a la densidad como respondía antes. ¿Bien? Por otro lado, la última pregunta que hizo esta persona tiene que ver con captar energía en las etapas previas al periodo crítico, en las etapas vegetativas tempranas. Y gran parte de la bibliografía muestra que no hay efecto. El rendimiento de maíz se asocia a la radiación captada y cómo es transformada en el periodo donde se define el número de granos y en el llenado de los granos, eventualmente. Si se fijan muchos granos, hay que empezar a ver qué pasa en el llenado, porque no nos podemos quedar sin energía en el llenado. Pero, ¿qué pasó antes de ese periodo? No tiene mucho impacto en el rendimiento. Ahora, si el efecto que vos tuviste pre-floración lleva a que cuando estés en floración no captes toda la energía disponible, ahí vas a tener una merma de rendimiento. Muy buena. Esta pregunta dice, siempre ubicados en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿qué nos podés decir con relación a la fertilización con fósforo y azufre? O azufre. Calculo que hay talleres mucho más relevantes al respecto en este mismo congreso, y se les recomiendo que vayan a ver los talleres de los especialistas en nutrición. Un comentario que le puedo hacer con respecto al fósforo es que el fósforo, para maximizar el rinde del cultivo, necesitamos trabajar no con balance, sino con umbrales, con niveles de fósforo disponible en suelo, y eso es interesante porque y a veces en estos ambientes restrictivos lo torna ciertamente costoso, porque necesitamos asegurar una producción de fósforo en suelo parecida a la de un ambiente de alto rendimiento para lograr 7.000 kilos de maíz. Y hay varios trabajos que muestran eso en zonas de muy bajos rendimientos. O sea, rendimientos donde nosotros podríamos alcanzar 5.000 kilos de maíz, pero sin fósforo estamos en 3. Ahora, el nivel de fósforo que tenemos que alcanzar es parecido al que necesitamos para lograr 13.000 kilos en un ambiente de 13.000 kilos. ¿Lo ven? Eso lo hace un nutriente relativamente costoso en ambientes restrictivos. Recuerden que el fósforo no hay balance. Al contrario, el nitrógeno y el azufre trabajamos con balance. Entonces la disponibilidad o la necesidad de nitrógeno y azufre va a depender del rinde objetivo, que es lo que traté de ejemplificar con el nitrógeno al final en este trabajo.
pero puede pasar algo parecido con el azufre. Claramente, en ambientes restrictivos, con contenidos normales de azufre, uno espera que sean los últimos lugares donde empiecen a aparecer deficiencias. Ujú. Bueno, Ahora, aumentó tanto la productividad del agua, para nitrógeno ya se ve, aumentó tanto la productividad del agua en función de los nuevos genotipos y el manejo asociado a los nuevos genotipos, que muchos ambientes de donde antes era impensado que el maíz responda al nitrógeno, responden, como es el caso de la figurita que les mostré de Pehuenco. Si una persona tal vez pensaba, no, acá el maíz rinde 3.000 kilos, no lo fertilizaba. Pero noten que con el híbrido actual, con el manejo actual de densidad y fecha de siembra, el rinde en ese ambiente era 5, y si él no lo fertilizaba para 5, iba a rendir 3, lo que él en la cabeza tenía que rendía el maíz en ese ambiente hace 20 años. Ese es un poco el ejercicio que yo quería proponer al final en esa figura, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta un poco relacionada con respecto a la nutrición en maíz de segunda. Si bien en tu presentación vos no mencionaste maíz de segunda, capaz nos puedes contar un poquito cuáles son los próximos plazos de la red con respecto a esta línea y, bueno, si tenés alguna recomendación con respecto a la nutrición, que es lo que pregunta esta persona. Otra vez, calculo que ya hay en este congreso algo que tiene que ver o alguna disertación respecto a fertilización en maíz de segunda. Un grupo de colegas que forman parte de esta red que estamos llevando adelante en el sur están a cargo de estos ensayos y están viendo respuestas a la fertilización, no tan altas como las esperadas a priori. O sea, al parecer el suelo al final termina devolviendo el nitrógeno al cultivo, allá tarde, en marzo, abril. Así que hay respuestas a nitrógeno, pero no son las esperadas. Y no sé si están los resultados ya publicados de este año. Esto que les estoy comentando es respecto a lo del año pasado, que vi los resultados, pero les recomiendo ver lo que están generando los nodos, el nodo sur de APRESID en ese sentido, porque tiene una muy linda red de muchísimos ambientes en el sur de Buenos Aires. Muy bien. Con respecto a esto y un poco también a algunas preguntas que fueron surgiendo, también les recuerdo que dentro de la web de APRESID hay una sección específica para la red de maíz del sur de Buenos Aires, donde van a poder descargar de ahí o ver toda la información que se fue generando dentro de la red, incluida la revista con todos los resultados que se generaron en el pasado y dentro de poquito la de este año. Así que para dar ese aviso. Te hago otra preguntita más para que la busco. Acá dice, ¿qué factores o características del lote el productor debe considerar para estimar si puede o no llegar a estos rendimientos de 8.500, 9.000 kilos que mencionaste? No sé si lo mencionaste. Sí, me parece que se hace referencia a un ejercicio para pensar en que, o sea, hablamos mucho de siembra tardía con mucha potencia para estabilizar, sobre todo elevar pisos, ¿no? Y es indiscutible en el oeste, pero hay muchos ambientes que están en tardía que nosotros pensamos que tendrían que explorar la posibilidad de ir a fechas de siembra temprana porque la tardía también tiene un costo, no solo un costo en rinde respecto al rinde potencial, porque cuando empezamos a tener recursos empieza a caer, cuando nos vamos atrasando en fecha de siembra, sino todo lo que es el costo de internalizar, que algunos son muy fáciles, internalizar la secada, el flete, las paritarias, si es que llegamos a niveles de humedad bajos, en serio, y después todo lo que es control de malezas, los barbechos, mucho mejor barbecho, más disponibilidad de alternativas después de la cosecha. Entonces, creo que esta persona está preguntando de qué mira para saber si su ambiente es para ir a tardía, o está ahí, o es un claro ambiente para ir a temprana. Y bueno, yo creo que ahí es indicador de productividad del ambiente. Entonces, en algunas zonas va a ser, en el sur de Buenos Aires, algunas es mucho más fácil de identificar. Por ejemplo, la profundidad de la Tosca. ¿Cuál es la profundidad de la Tosca? Que combinada a tu régimen pluviométrico y te va a llevar a tener un ambiente restrictivo o no tan restrictivo o muy productivo. No podemos dar una profundidad, y menos para un sur de Buenos Aires. Después, en otros ambientes va a ser la textura. Determinada textura es la que va a llevar a que la capacidad de almacenaje de agua sea baja o esté por debajo de tal valor y ya complica que en maíces tempranos alcanzar ese rendimiento.
Después, la pendiente. En muchos ambientes, nosotros en el sur de Buenos Aires, sobre todo en pie de sierras, tenemos lotes que son de un suelos espectaculares, por ejemplo, serie Mar del Plata, pero están en pie de sierra con altísimas pendientes, entonces la precipitación efectiva es muy baja porque el agua pasa de largo. Entonces, son esos los factores que no puedo controlar y que van a determinar la productividad del ambiente y son los que tendría que mirar para saber si tengo que sembrar maíz temprano o tardío. Bien. Y un último comentario al respecto, que creo que está muy relacionado, aunque pocas veces lo vemos, es que en siembras tempranas, quedarse corto con nitrógeno, que es lo que vemos constantemente, es mucho más grave que siembras tardías, porque el desacople entre la demanda del cultivo y la oferta del suelo es mucho más alto. La oferta del suelo se acopla a la curva de temperatura del suelo. Está más retrasada la curva de radiación, está más adelantada. El cultivo, por ejemplo, el maíz temprano, sigue a la curva de radiación en crecimiento y en demanda de nitrógeno, y el suelo viene atrás ofreciendo el nitrógeno. Entonces, alguien que siembra temprano y no fertiliza bien, paga un precio mucho más alto que alguien que siembra tarde y no fertiliza bien. Entonces, parte de la diferencia entre temprano y tardío que no sea confundida por un efecto diferencial de la fertilización. Entonces, esa figura que yo mostré, donde empíricamente obtenemos un dato que no hay que tomar como regla, está hecha con maíces tempranos a los que no le faltó nitrógeno. Claro. Porque si ese es el caso, bueno, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de la productividad en función del recurso que no puedo manejar, que es el agua en general, a no ser que tenga un pivote, y ahí ya, bueno, siempre temprano. Es el nitrógeno, yo tendría que fertilizar a mi cultivo en función del rinde cultivo. No sé si la compliqué, pero está muy relacionado. Alguno capaz que tal vez lo pescó. Sí. Tengo acá una pregunta que está relacionada, la podemos relacionar a esto último que mencionabas. Acá en el sur de Buenos Aires es bastante común hacer como cultivo de invierno, trigo, cebada. ¿Cuál es la recomendación de manejo pensando en dejarle el mejor ambiente al maíz de segunda? ¿Cuáles son las recomendaciones para este cultivo de invierno? Bien, está muy buena la pregunta. No se me ocurren muchas. La más notoria y que estamos viendo en el corto plazo y que es más evidente es la fecha de siembra y el ciclo. O sea, y por eso prima la cebada sobre el trigo y priman las fechas tempranas sobre las tardías. Aunque el cultivo de fina acomoda mucho la cosecha. Pero todo lo que nos permita a nosotros anticipar la cosecha del cereal de invierno nos da más ventana de estación de crecimiento para el cultivo de segunda, que en el sur es lo que más limita el rinde de cultivo de segunda, hasta que readecuemos el ciclo, que es lo que estamos trabajando ahora. Entonces, por ahora, ¿cómo viene siendo la cosa? Por ahora estamos haciendo maíz de segunda a nivel de lote, detrás de cebadas sembradas bien temprano. Y sobre todo en posiciones altas en el relieve o bien costeras, para tratar de que la helada llegue lo más tarde posible. Ese es nuestro escenario actual. Ahora, el que hizo esta pregunta, por ahí se está preguntando en nutrición, en arreglo espacial, en cómo cosechar el cultivo de fina, si abajo, si con stripper, y seguramente que son preguntas válidas y que va a haber que responder y que puede llegar a tener un efecto en el maíz de segunda, pero creo que estamos muy temprano todavía en la etapa de adopción de tecnologías, de implementación de tecnologías, entonces estamos yendo a lo más grueso. El limitante era la estación de crecimiento, entonces estamos enfocándonos en cómo ampliarlo lo más posible. Cuando solucionemos esto, seguramente van a empezar a aparecer otras preguntas, no lo dudo. Y que me disculpe el que está preguntando si se refería a una de estas, porque la verdad que no sé, no sabemos. Vamos de lo más grueso a lo más finito. Bueno, estas fueron todas las preguntas que fueron llegando durante la presentación. Quiero de nuevo agradecer a todos los que participan en la red, a todos los que estuvieron del otro lado escuchando la presentación y recordarles de nuevo que hay canales para tanto contactarse con Aníbal o buscar información que ya esté generada en la red dentro de la página de APRESID, dentro de la web de APRESID, dentro de la pestaña de Sistema Chakras. Agradecerle a Aníbal y preguntarte si querés agregar algo más en estos minutitos que nos quedan. No, yo soy el agradecido por dejar darnos este espacio para mostrar lo que estamos haciendo.
como último comentario, les comento que estoy muy orgulloso de ser parte de esta red de productores, de técnicos y de instituciones que realmente está trabajando de manera conjunta temas que son relevantes para los cultivos, ¿no? Y que el objetivo final es intensificar, seguimos atrás de la intensificación de la agricultura, pero de manera sustentable. Ese es algo que no debemos perder. Y bueno, quiero aprovechar para dar ese mensaje. No solo incrementar producción por unidad de área y tiempo, sino hacerlo de una manera sustentable, de manera que esto pueda seguir en el tiempo, este proceso de intensificación, ¿no? Entonces, bueno, creo que la red es una plataforma espectacular para llevar adelante esto. A nosotros, desde las instituciones, nos permite muchas veces hacer una especie de control, de feedback de lo que venimos haciendo y ver que realmente tenga impacto o de que nos muestre los sistemas reales en qué fallamos y cuáles son los verdaderos problemas que realmente definen que se lleve adelante o que se adopte o no una tecnología. Así que aparte de generar esto, digamos, aparte de contribuir a generar con productores, para productores, que es lo que es la red, ¿no? Una red de conocimientos, la usamos en este sentido, me parece espectacular. Realmente es cosa. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, gracias a todos y los dejamos con las próximas presentaciones y que disfruten del Congreso. Muchísimas gracias. Hasta luego.